En la casa de oración, amén. Sí, le voy a invitar que vayamos rápidamente a las escrituras. Libro de Números, su capítulo 13 y versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 y de ahí nos vamos a ir al versículo 17, amén. Vamos a leer una porción de la Biblia. Vamos a tomar un tiempo, amados hermanos, para leer un poco detenidamente la palabra del Señor. Y vamos a ir corriendo, vamos a tratar de meditar lo que la palabra del Señor nos dice. Libro de Números, su capítulo 13, versículo 1. Vamos a esperar que todo lo tenga. Gloria a Dios. El libro de Números, su capítulo 13, versículo 1 y el versículo 2 vamos a leer. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Demos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subí al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev,
y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. Vamos a orar. Padre eterno, Dios mío, Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios mío, Señor. En esta hora, Dios mío, Señor, seas tú, Padre, hablando, Señor, a tu pueblo, Dios mío, Señor. Seas tú glorificándote, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a tomar asiento, amados hermanos, en esta hora. Quisiera meditar bajo el tema: no veas lo grande del problema, ve la grandeza de tu Dios. Si es que nos damos cuenta, amados hermanos, a través de la palabra del Señor, podemos ver a nuestro Dios dándole instrucciones a Moisés. Porque si leemos las Sagradas Escrituras, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta del plan que nuestro Dios tenía para este pueblo llamado Israel. Y es que Él estaba viendo, amados hermanos, el sufrimiento que ellos estaban llevando en la tierra de Egipto, en la cual dice la palabra de Dios, ellos eran esclavos. Y dice la palabra del Señor que un día Jehová llamó a Moisés y le dio la orden de que fuera a aquel lugar para libertar a su pueblo. Entonces dice la palabra del Señor que Moisés fue enviado a aquel lugar con el propósito de llevar al pueblo a un lugar el cual Dios tenía predestinado para que aquel pueblo de Israel gozara de su fruto, gozara de su beneficio, gozara de la bendición que aquella tierra proveía. Pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en el transcurso de todo este proceso, cuando Moisés iba guiando a aquel pueblo, dice que había un mar que no los dejaba pasar. Podemos ver la primera dificultad que ellos encontraron en el desierto. Ellos vieron la mano del Señor. Ellos vieron cómo aquellas plagas llegaron a aquella tierra de los egipcios. Ellos vieron cómo Dios se glorificaba cada vez que Moisés se presentaba delante de Faraón. La gloria de Dios se dejaba ver, el poder de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos empezaron a salir de aquella tierra, pero llegaron a un lugar el cual ellos no podían por sus propias fuerzas. Y dice la palabra del Señor que Moisés empezó a clamar. Y entonces dice la palabra del Señor que viene la voz de Dios y le dice: Moisés, ¿qué haces ahí clamando? Y le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara. Y le dijo: extiende tu mano. Porque hay veces, amados hermanos, que Dios ya nos ha dado la victoria. Hay veces que Dios ya le ha dado la salida a su problema. Pero hay veces que es tiempo de que nosotros extendamos la mano. Hay momentos, amados hermanos, en el cual usted y yo vamos a clamar, vamos a gemir delante de la presencia de nuestro Dios. Pero hay momentos en el cual nosotros tenemos que actuar y esforzarnos. Y entonces es cuando el Señor va a hacer la obra. Y Moisés en este momento le estaba clamando: ya Dios
le había dado la autoridad para cruzar aquella circunstancia difícil, para cruzar aquel océano que estaba enfrente de ellos. Dios ya le había dado la salida. Amén. Pero él todavía estaba clamando. Gloria a Dios. No se había dado cuenta Aleluya. que ya Dios le había dado la autoridad para poder pasar al otro lado. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, a través de la palabra del Señor, que nuestro Dios iba guiando a aquel pueblo. Y Él se iba glorificando, y Él iba mostrando su gloria, Él iba mostrando su poder. Dice la palabra del Señor que de noche una columna de fuego los iba guiando por aquel desierto, y de día una nube los cubría, amados hermanos. Esa era la gloria, el poder de Dios. Y cuando ellos tenían hambre, cuando ellos tenían necesidad, el Señor hacía descender maná del cielo para que tuvieran sustento, para que pudieran seguir adelante en aquel lugar donde el Señor los quería introducir. Y Dios no los desamparó, y Dios los guardó, y Dios los llevó hasta el lugar prometido. Pero dice la palabra del Señor que Él le pidió a Moisés que mandara a 12 príncipes del pueblo de Israel, uno por tribu, y Él los escogió, dice la palabra del Señor. Y ahí podemos ver, ahí aparecen los nombres de quienes Él envió a reconocer aquella tierra. Y les pidió, amados hermanos, que trajesen del fruto, porque Él quería saber qué clase de tierra era. Y dice la palabra del Señor que cortaron uvas y las traían entre dos. Imagínense aquellos racimos de uvas que tan grandes eran. Era una tierra, dice la palabra del Señor, y ellos mismos confirman que fluía leche y miel, como el Señor había dicho. Pero sucedió algo, amados hermanos, y es que 10 de estos hombres pusieron la mirada en las dificultades que estaban enfrente de ellos. 10 de estos hombres, amados hermanos, desviaron su mirada de las promesas de Dios y empezaron a poner la mirada en el problema. Y empezaron, amados hermanos, a hablar negativamente. Dice la palabra de Dios, y dijeron, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de aquellas son hombres de gran estatura, y también vimos ahí gigantes. Eso fue lo que ellos dijeron, no vamos a poder, porque se atemorizaron de la estatura de aquellos hombres. Esos hombres eran muy grandes, dice la palabra del Señor, eran gigantes. Y ellos, amados hermanos, cuando llegaron, empezaron a poner la mirada en lo grande que eran aquellos hombres, y empezaron a tener miedo. Y eso es lo que sucede muchas veces, que nosotros, lejos de ver la grandeza, el poder del Dios que los ha creado, empezamos a poner la mirada en lo grande del problema, y se nos olvida que hay un Dios poderoso que es más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad que llegue a su vida. Ese es el Dios grande y poderoso que nosotros servimos. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Nuestro Dios no cambia.
cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que dudamos del poder del Dios que nosotros servimos. Y empezamos a poner la mirada en las cosas de esta tierra. Y empezamos a poner la mirada en cosas que no valen la pena. Y entonces es cuando nosotros empezamos a acobardarnos, empezamos a tener miedo, empezamos a dudar y se nos olvida de lo que Él hizo con nosotros cuando estábamos en la tierra de Egipto. Este pueblo se le olvidó ese Dios que hacía descender maná del cielo, ese Dios que les iba guiando de día con una nube que los cubría y de noche los guiaba con una columna de fuego. Ese Dios que partió el mar, a ellos se les olvidó cuando el Señor envió aquellas plagas al pueblo de Egipto. Todo eso se les olvidó y empezaron a tener miedo porque vieron el problema, porque vieron la dificultad y se les olvidó quién los había llamado. Pero ese no es el problema, amados hermanos. El problema es que la palabra del Señor dice que estos hombres, ellos eran los príncipes del pueblo, eran los hombres más fuertes, los más valerosos. Pero entre todos ellos habían 10 cobardes. Esos eran los líderes. Por eso el líder, amado hermano, tiene que ser un hombre que le crea a Dios. No tiene que andar llorando, no tiene que andarse quejando, porque conoce al Dios que le ha amado. Pero no fue así, amados hermanos. En esta ocasión podemos ver que ellos empezaron a lamentarse. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a meterle miedo al pueblo. Hoy en día, amados hermanos, si usted prende la noticia, la televisión, que lo primero que están haciendo es intimidar su vida, es meterle miedo. Cuántas cosas están pasando aquí y allá y cuánto no exagera. ¿Y qué hace uno? Empieza a temblar, empieza a tener miedo. Dice la palabra del Señor que estos hombres empezaron a hablar de una forma negativa. Si no tiene nada que hablar, que sea productivo, no hable nada. Cállese la boca. Si va a hablar desánimo, mejor no hable. Si va a meterle miedo a su hermano, mejor cállese. Porque eso va a ocasionar problemas graves. A veces es mejor callar. Pero estos hombres no, ellos empezaron, dice la palabra del Señor, a poner desánimo en medio del pueblo. Y dice la palabra del Señor, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos, porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa. Y no sería mejor volvernos a Egipto. Decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Escuche bien, amados hermanos. Allá donde los tenían esclavizados, dice la palabra del Señor que ellos deseaban volver allá. Ya se les había olvidado el maltrato que sufrían. Bien, se acordaban de la tierra de Egipto, pero no se acordaban cómo Dios los había sacado de aquel lugar. Ya se les había olvidado, pero preferían ir a sufrir, preferían ir a morir antes, amados hermanos, de entrar a la tierra que el Señor les había prometido. No querían, amados hermanos, ni tan siquiera luchar por la libertad que el Señor les había dado, o por la tierra que el Señor les estaba prometiendo,
sino que ellos deseaban regresar atrás. ¿Cuántos de nosotros muchas veces se nos presenta un problema tan grande, digamos, y empezamos a lamentarnos, y empezamos a quejarnos, y empezamos a decir: mejor estaba allá en el mundo, ¿qué vine a hacer aquí? Estaba mejor allá donde me maltrataban, porque eso es lo que hacían los egipcios con el pueblo de Israel. Los maltrataban, los hacían trabajar el doble. Pero ellos, cuando vieron un pequeño problema, un pequeño gigante, dijeron: mejor que los maltraten, mejor ser esclavos, mejor que los maten. Pero los gigantes estaban ahí. Ellos tenían el poder para derribarlos, porque Dios los había llamado. Pero ellos dudaron y empezaron a hablar, amados hermanos, en contra de aquellos. Empezaron a hablar en contra de aquellos hombres. Había puesto delante de aquel pueblo, y dice la palabra del Señor que entonces el Señor tomó una decisión, y la decisión no fue agradable, porque era castigo que venía por la desobediencia. No crea, amados hermanos, que cuando nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios, no trae consecuencias. Claro que hay unas consecuencias, muchas veces no podemos evitar. Y dice la palabra del Señor: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No ninguno de ellos que me han irritado la verán, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y dice la palabra: aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios es bueno, y Dios vio, amados hermanos, aquellos dos hombres. Caleb, dice la palabra, que el Señor dijo: vamos, entremos, vamos a conquistar esa tierra. Él estaba deseoso, amados hermanos, porque él ya había visto los frutos, y eran frutos buenos, dice la palabra del Señor. Y él dijo: vamos. Pero dice la palabra del Señor que la mayoría empezó a hablar negativo. Entonces tuvo que intervenir nuestro Dios, y dice la palabra del Señor que mató a aquellos 10. Y después dice la palabra, amados hermanos, que castigó al pueblo rebelde. Dios castiga la rebeldía, porque este pueblo murmuraron. Dice la palabra del Señor que ya lo habían tentado 10 veces. Imagínense la rebeldía. ¿Cuántas veces nosotros hemos tentado al Señor? Pero dice la palabra del Señor: y nuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Este es el Señor hablando. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día,
y conoceréis mi castigo. ¿Quién lo dice? Señor. Si Él lo dice, Él lo cumple. Dice la palabra del Señor que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, porque se habían rebelado con el Dios Altísimo. La rebelión, la desobediencia trae castigo. Pero dice, amados hermanos, usted sabe que a veces nosotros queremos ser listos. Dice que la palabra del Señor, que cuando vieron que ya esto estaba poniendo bien serio y murieron esos 10, entonces dijeron, no, pues hoy sí, vamos a ir. Pero ya el Señor les había dicho, 40 años van a ser castigados. Pero ellos pensaron dentro de su corazón, ellos creyeron y dijeron, me imagino yo, no dice la Biblia, bueno, estos ya se murieron, entonces esto es serio, vamos a meterlos a esa tierra y el Señor va a hacer algo. Ahí sí creyeron, pero ya era tarde, ya el castigo ya estaba puesto. Y dice que la palabra del Señor que le dijo, Moisés, no vayan, porque ya Jehová no está con usted. Pero dice la palabra que nuevamente, amados hermanos, volvieron a desobedecer y se fueron, dice la palabra del Señor. Y entonces dice que los amalecitas y los cananeos empezaron a perseguirlos y fueron derrotados. ¿Por qué? Porque ya Dios les había dicho cuál iba a ser su castigo por la desobediencia, porque muchas veces nosotros creemos que vamos a arreglar las cosas a nuestra manera, pero no es como yo pienso, no es como yo creo, y muchas veces queremos sobrepasar la autoridad que Dios, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y este pueblo dijo, vamos a ir, y desobedecieron a su líder Moisés. Él les dijo, no vayan, pero ellos dijeron, vamos a ir. Y la desobediencia volvieron a ser castigados. Y entonces empezaron a correr, dice la palabra del Señor, porque ya Dios no estaba con ellos. No es cuando yo quiera, no es a mi tiempo, no es como yo diga, es como Dios te ha dicho que va a ser tu proceso. Aquella, amados hermanos, aquella dificultad que estaba delante de aquel pueblo no era un problema para Dios. Dios tenía el poder para destruir a todos aquellos gigantes. Ese no era el problema. El problema es que este pueblo se confundió y empezó a tenerle miedo a aquel problema que estaba enfrente. Pero cuando vieron que Dios estaba obrando y que Dios lo que estaba diciendo era cierto y que Dios empezó a castigarlo, entonces cuando ya vemos que estamos siendo corregidos, que estamos recibiendo la corrección y nos está doliendo, entonces decimos, hoy sí voy a obedecer, pero hoy ya es tarde. Hoy ese problema es problema y no se va a desaparecer hasta que sea el tiempo que Dios ha establecido. Por eso muchas veces Dios extiende tu proceso. Y es el problema que tú estás viendo. Si cuando Dios te dice que vayas, que vas a pasar sobre aquel problema y tú no lo haces, ese problema se va a volver más difícil. Entonces ya después, cuando ves que ese problema es grande, entonces tú dices, hoy sí, voy a ir. Pero hoy es otro problema, porque te has puesto en problema con tu creador. Entonces el proceso se va a extender. Muchas veces estamos a punto de pasar el proceso, de recibir la bendición de Dios. Ahí está la bendición al frente y estamos a un paso de recibir la bendición, pero no la recibimos porque desobedecemos. Y cuando ya queremos obedecer, ya hay 40 años. Hay que esperar. Eso es lo que sucede. Entonces a este pueblo, Señor les hizo esperar 40 años para que pudieran llegar a aquel lugar.
Entonces, amados hermanos, pasaron 40 años. Aquel pueblo anduvo ahí en el desierto, esperando. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Pasaron los 40 años. Y entonces es cuando Dios empieza a obrar. Es cuando el Señor empieza a introducir a aquel pueblo a la tierra que Él les ha prometido. Entonces, si nosotros damos cuenta a través de la palabra del Señor en Deuteronomio, en su capítulo 3, ahí la palabra del Señor nos habla de un rey llamado Og, amados hermanos, que había quedado de los gigantes que moraban en aquella tierra. Dice la palabra del Señor: volvimos pues y subimos camino de Basán. Nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, y todo su pueblo en Edraí. Y me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habita en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Era un gigante, sí. Lo derrotaron, sí. Eso es lo que el Señor quería que hicieran desde el principio, pero desobedecieron. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, solo para que usted se dé cuenta del tamaño de estos gigantes. En el versículo 11 dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes en su cama, una cama de hierro, donde está Rabá en los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Eso estamos hablando, amados hermanos, que aproximadamente la cama de este hombre era de unos 5 metros por unos 2 metros. Usted puede imaginarse la estatura de ese hombre. Era grande. Pero cuando Dios te ha dicho que Él va a estar contigo, no importa el grande del problema, no importa si mide 5 metros, si mide 10 metros, Dios te va a dar la victoria, porque eso es lo que el Señor hizo. Lo venció, porque el más grande iba con ellos. Jehová de los ejércitos estaba con su pueblo, porque Él le dijo: ve y lo vas a derrotar. Y ellos fueron e hicieron conforme a la palabra del Señor. Entonces el Señor le dio la victoria. Dios es bueno. Él es misericordioso. Lo que a Él no le gusta, primeramente, la desobediencia. Y otra cosa es que nosotros pongamos la mirada en los problemas. Porque si Él te ha dicho, vas a recibir promesa, lo que yo he apartado, lo que yo he dicho, esto va a ser tuyo, te voy a bendecir, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. El Señor ahí te va a llevar. Pero nosotros empezamos a ver los problemas, a ver las dificultades. Tal vez entre nosotros hayan algunos como Josué, como Caleb. Estos hombres, amados hermanos, nunca, amados hermanos, nunca estos hombres tuvieron temor. Nunca estos hombres dijeron no se puede. Ellos nunca trataron de retroceder. Ellos siempre estaban dispuestos a cumplir la palabra del Señor. Y no se olvidaban de las promesas de su Dios. Ellos siempre esperaron. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, cuando se llegó el momento
de conquistar su territorio. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que Caleb le dijo a Josué: dame el monte de Hebrón, esa tierra la cual yo llegué, yo puse mis pies en esa tierra. Yo voy a ir, yo voy a conquistar ese monte porque el Señor me lo ha dado. Porque ese hombre, amados hermanos, no había perdido la visión. De hoy a 2 años, de hoy al otro mes, nosotros hemos perdido la visión. Ya se nos ha olvidado las promesas de Dios. Ya se nos ha olvidado lo que Dios dice que va a hacer en nuestra vida. Pero estos hombres, amados hermanos, no se olvidaron de las promesas del Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que ya habían pasado 45 años desde que Caleb entró a aquel lugar. Pero él se acordaba y le dijo: esa tierra yo la voy a conquistar. Él estaba dispuesto a la edad de 85 años seguir peleando, seguir luchando por la bendición del Señor. Es que, amados hermanos, en los caminos del Señor no importa la edad. Si Dios le ha prometido, esas promesas llegan. No importa, amados hermanos, cuánto usted tiene que esperar. Las promesas del Señor llegarán y serán parte de su vida. Lo que debemos de hacer nosotros es no poner la mirada en el problema. Los problemas van a pasar, la dificultad se va a ir. Vienen días mejores, días que el Señor tiene preparado para que nosotros gocemos de sus bendiciones. Pero nosotros somos los culpables muchas veces, que no queremos ver más allá del problema, no queremos ver más allá del momento, de la circunstancia que tal vez estamos pasando. Déjeme decirle que todo esto es un proceso, amados hermanos. Solamente aprendamos, amados hermanos, a escuchar la voz del Señor. Y hasta aquí, amados hermanos, el Señor me ha ayudado. No miremos el tamaño del problema, miremos la grandeza del Dios que los ha llamado. Que el Señor me le bendiga y que dé tiempo con mi pastor. Bendiciones. Gloria a Dios, qué bueno, puesto de pie en esta hora, hermanos, damos gracias a Dios. Dios nos ha dado de escuchar la palabra. Dios bendiga a nuestro hermano que ha traído, hermano, esa palabra en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Puesto de pie, vamos a orar, a darle gracias a Dios por la palabra en esta hora. Padre, gracias en esta preciosa y hermosa hora, Padre Celestial, por esta oportunidad tan grande, tan maravillosa, Dios, que nos ha dado de estar escuchando su palabra. Gracias, Padre, por tu siervo, Dios mío de la gloria. Gracias por este pueblo también, Señor amado, que sea, Dios mío de la gloria, esforzado para poder estar en este lugar. Ayúdanos siempre, Señor, a ser esforzados, Señor eterno, como Josué y Caleb, Señor. Padre bueno de la gloria, que no importando, Señor, Dios mío de la gloria, aquellos hombres, Señor eterno, Padre, que llegaron con otras expectativas, Señor, ellos se mantuvieron firmes, Padre. Ayúdanos, Señor, en los momentos difíciles, Señor, a confiar en usted, Padre Celestial. Ayúdanos en los momentos duros, Padre mío de la gloria, estar siempre, Padre Celestial, Dios mío, confiando en su gracia, en su misericordia, Señor, en esta hora. Padre, oramos por este pueblo, Señor, clamamos, Dios, por aquellos que no pudieron estar, Señor, esta tarde con nosotros, Dios mío. Rogamos de manera gloriosa, de manera especial, que sea usted, Dios mío de la gloria, haciendo la obra siempre, Dios mío, ayudando
y fortaleciendo, Señor, en gran manera. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora. Señor, clamamos, Señor, por aquellos, Padre, que quizás han entrado enfermos por esa puerta. Le clamamos de manera gloriosa, de manera especial, que extienda su mano poderosa, que extienda su mano de gloria, Señor, a favor, Padre celestial, de esas vidas, Dios. Que sea usted sanando, Dios mío, de la gloria en esta tarde, Señor. Padre bueno, oramos por mi hermana María, Señor eterno Moreno, Señor. De fuerza a mi hermana María, Señor, ahí donde esté, Padre. Oramos, Señor, por mi hermana Mirna, Señor amado. De fuerza a mi hermana Mirna, Señor, a su familia, a su esposo, Señor, Padre, sus niños, Señor, Padre celestial. Clamamos por ese niño que está en ese hospital, Señor de la gloria. Padre, en las manos, Señor eterno, suya, Señor, está, Padre celestial. Mira a los médicos, Padre celestial, que han encontrado ese problema, Dios mío, en el corazón, Señor del cielo. Pero te ruego de manera gloriosa, de manera especial, Señor, que sea usted llegando ahí, Dios mío, ahí de mi hermana, ahí de ese niño, Señor.